expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, calificó este lunes de valiente y heroico el esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos por alcanzar la paz en Colombia a través del diálogo con el grupo terrorista de las FARC. Durante su visita a Bogotá, el exmandatario dijo además que ya es hora de que Colombia supere un conflicto que se ha extendido por cerca de 60 años, en momentos en que el gobierno y la organización criminal reanudan diálogos en La Habana, Cuba. Las negociaciones en buena fe, aún en las situaciones más difíciles, pueden ser exitosas. De esta forma, el expresidente estadounidense Jimmy Carter abogó por mantener un diálogo entre el gobierno colombiano y los terroristas de las FARC. El Premio Nobel de Paz dijo que el conflicto ha afectado a Colombia por muchos años y que ahora es una oportunidad para superarlo. Esta terrible situación que existe en Colombia desde hace muchísimos años ahora tiene una muy buena oportunidad de terminar. Carter señaló además que los ojos del mundo están sobre Colombia y su proceso de paz. Para el exmandatario, un acuerdo traería mayor seguridad para el país y para la región. Por su parte, el jefe de Estado colombiano escuchó los consejos del Nobel de Paz. Santos aseguró que por más difícil que sea la situación de violencia, la solución es posible si se dialoga. Nuestra Constitución es una Constitución muy garantista y cuando cualquier presidente jura cumplir con su Constitución, lo que jura es cumplir con el compromiso de defender los derechos humanos, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Entre tanto, en La Habana, Cuba, los delegados del gobierno y las FARC sostuvieron su segundo día de conversaciones desde que reiniciaron los diálogos este fin de semana. El grupo criminal solicitó al presidente Juan Manuel Santos desarrollar una reforma política al proceso electoral y el sistema judicial colombiano. Asimismo, cuestionaron el llamado marco jurídico para la paz que establece mecanismos de justicia transicional para las organizaciones al margen de la ley. Por su parte, el gobierno colombiano, representado por Humberto de la Calle, reiteró a los terroristas que las conversaciones de La Habana tienen como objetivo pactar el fin del conflicto y que este no es un proceso para que las FARC hagan política. NTN 24 establece contacto con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a toda América Latina. En las últimas horas, acabamos apenas hace unos minutos de registrar las declaraciones del expresidente Jimmy Carter, quien habló sobre la buena fe que tiene el grupo, el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC en la mesa de diálogo de La Habana. ¿Cómo poder hablar de buena fe cuando hay un grupo criminal que sigue atacando a civiles y a militares colombianos? Bueno, no sé qué habrá tenido en mente el expresidente Jimmy Carter para hacer ese tipo de declaraciones. Él es, en todo caso, un campeón de la causa por los derechos humanos. Y yo lo que quisiera es aprovechar su presencia en Colombia para reafirmar justamente esos principios que, en mi opinión, han sido vulnerados o limitados extraordinariamente en el marco jurídico para la paz, que es algo que está bajo discusión ante la Corte Constitucional, felizmente, Corte que ojalá pueda introducir algunas modificaciones esenciales para garantizar que ese acuerdo de paz no sea un acuerdo simplemente con firmas frente a un papel, un acuerdo de papel, sino que esto realmente se traduzca en un cambio fundamental que garantice a lo menos justicia para las miles de víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales. El marco tal cual está, lamentablemente convierte al proceso de paz en un proceso muy precario que está fundado en cuotas absolutamente inaceptables de impunidad para las millones de víctimas de violaciones a derechos fundamentales durante el conflicto armado colombiano. Señor Vivanco, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. En la Corte Constitucional de Colombia avanza la revisión del marco legal para la paz. ¿Qué puede esperarse del alto tribunal sobre este documento considerado clave para los eventuales acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano? A ver, el presidente Santos dijo el jueves pasado, ante la Corte Constitucional, algo muy importante. Él dijo, si esta negociación se hubiera dado en los 90s, habría sido muy fácil llegar a unos acuerdos con la FARC. Pero estamos en el siglo XXI, dijo el presidente Santos, y las condiciones han cambiado, las condiciones especialmente jurídicas han cambiado, los compromisos
de Colombia, adoptados voluntariamente y de buena fe, al ratificar un conjunto de tratados que protegen los derechos fundamentales. El más importante, por cierto, es el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Le imponen obligaciones a Colombia que son realmente muy importantes y que hay que cumplir. Yo espero que la Corte Constitucional, tomando en cuenta no solo el núcleo de derechos fundamentales, sino también las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Colombia, que no estaban en vigencia en los 90, pero que sí están felizmente en vigencia en el siglo XXI, haga unas modificaciones sustanciales a ese marco que permita las investigaciones de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Se ha intentado por algunos distorsionar mi posición en el sentido de que yo estaría promoviendo la investigación de todas las violaciones a derechos humanos. Yo creo que esto hay que concentrarlo a lo menos en crímenes de guerra, en crímenes atroces, en crímenes contra la humanidad. El resto de las violaciones a derechos humanos probablemente no van a ser objeto de investigaciones, pero el marco ni siquiera garantiza eso. Es más, el marco garantiza que los máximos responsables de los peores crímenes cometidos en Colombia podrían exigir que, si bien van a ser objeto de procesamientos, no van a cumplir ni siquiera un día en prisión. Y eso me parece muy grave frente a las víctimas y frente a los compromisos jurídicos internacionales de Colombia. Quiero insistir precisamente en el tema del marco legal para la paz. En las últimas horas, los voceros del grupo terrorista de las FARC han pedido que sea revisado ese marco legal para la paz. Y en otras oportunidades ellos han afirmado que no van a pagar ni un solo día de cárcel. ¿Cómo puede tomarse esa exigencia cuando ni siquiera ellos aceptan un cese al fuego? Bueno, eso es normal. Es de esperarse que los grupos irregulares armados, aquellos que han cometido crímenes gravísimos contra la población civil, esperen no cumplir un día en prisión y esperan contar con la impunidad frente a sus conductas ilícitas. Yo recuerdo que los paramilitares estaban exactamente en la misma línea. Tuve conversaciones muy difíciles con el entonces presidente Uribe y con su comisionado de paz, el doctor Restrepo, quienes me decían al principio de las negociaciones, cuando estaban en el ralito los paramilitares, que ellos no querían ir a prisión y que tendríamos que entender que finalmente, si hubiera un proceso de movilización, los paramilitares no iban a aceptar ir a prisión. Felizmente, ese proyecto inicial de alternatividad penal fue sustancialmente modificado, especialmente por la Corte Constitucional, que exigió unos mínimos de 5 años y 8 años por todo tipo de delitos cometidos por paramilitares. La Ley de Justicia y Paz tiene unos resultados muy pobres, pero yo creo que eso no da pie, no da lugar para que se les haga una oferta a la FARC prácticamente de impunidad total. Eso es lo que está en discusión y eso es lo que yo espero que la Corte Constitucional, del mismo modo como hizo ajustes importantes a la Ley de Alternatividad Penal, a los primeros proyectos del gobierno del presidente Uribe frente al paramilitarismo, haga lo mismo frente al marco jurídico para la paz. Voy a agradecer a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por habernos acompañado aquí en el informativo. Mil gracias.